Entonces, en primer lugar, el mensaje que Juan dice y que Jesucristo ha dado es que Dios es luz y Dios no puede tener comunión con el pecado. Así que nosotros, siendo que Dios nos ha salvado, nosotros somos luz y no podemos tener comunión con el pecado, porque Dios es luz misma. ¿Qué hace la luz? Dos efectos que hace la luz. ¿Qué hace la luz? Alumbra, muy bien. Ya, también calienta. No había pensado en eso. Revela. Por ejemplo, si fuera hoy día 8 de la noche y no hay un apagón total, y alguien de ustedes quiere limpiar aquí el local del templo, y sí hay suciedad, ¿podría haber la suciedad? No, no podría haber la suciedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Trae la luz, ¿no? Y ver dónde está la suciedad para poder sacarlo. Entonces la luz revela lo malo. Pero también la luz, en cuanto a las tinieblas, ¿qué hace? Anula las tinieblas. Esos dos efectos hace. La luz prevalece sobre las tinieblas y las tinieblas prevalecen si es que no hay luz. Así que si usted es luz, entonces no debe haber tinieblas, a menos que esa luz no está irradiando en mi vida y las tinieblas están gobernándola. En otras palabras, ¿está gobernando qué? El pecado. En el versículo 6 nos dice que no existe un camino luz nublado, ¿ya? A medias tintas. Eso de que puedo convivir con el pecado. Y estoy más o menos porque hay un pecado que no lo dejo y ahí siempre lo hago y lo hago y no sé, bueno, no hay. ¿Estoy bien y estoy pecando? No. No hay caminos así. O estás en luz o estás en tinieblas. Uno de los dos. No hay dos. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si estamos en luz y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, no estás bien. No estás bien. Si alguien te pregunta y tú sabes que estás en una vida que no agrada a Dios y te pregunta ¿cómo estás? Y dices, estoy bien y no estás bien, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estaría haciendo? Estoy mintiendo. Estoy mintiendo a otros diciéndoles que estoy bien, estoy mal, estoy andando en tinieblas. Así que no debo decir que estoy andando en luz. Lo mejor que es la verdad. La verdad. Y decir a otros hermanos, estoy mal, hermano. Gracias por preguntar, pero estoy mal. Estoy mal, ora por mí, por favor. Hay pecados en mi vida y estoy perdiendo, estoy luchando ahí y no estoy obteniendo la victoria como debo obtenerla. Estoy mal, ora por mí. Pero no hay un asunto de que estoy bien, pero realmente estoy mal en mi corazón. Y necesitamos ser humildes para decir esto. Y ahí hay un condicional, dice, si decimos, si esto sucede, entonces hermano, estás mintiendo, estoy mintiendo. Y hay dos pérdidas que uno sufre cuando uno está en las tinieblas. En el versículo 6 que dice, la última parte, mentimos y no practicamos la verdad. Una cosa que uno pierde cuando se mantiene en una vida de tinieblas es el hecho de pierde el privilegio de practicar la palabra de Dios en su vida, pierde la palabra, pierde la verdad, la palabra ya no gobierna en su vida. Y también en el versículo 6 y 7, como hemos dicho antes, pierde la comunión con otros. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Andar en la verdad, andar en la luz, nos hace tener comunión
unos con otros, pero andar en las tinieblas corta esa comunión. Si yo no tengo comunión con otros, es una evidencia, es una clara evidencia que hay algo que necesito mejorar en mi vida. Y otros no deben buscarme, yo debo buscar, yo debo tomar la iniciativa, yo debo ser el que busco esa comunión, si es que estoy bien. Pero lo más probable es que si no tengo comunión con otros, es que tal vez estoy andando en tinieblas y necesito mejorar esto. Lo último, en los versículos 7 y 9, en esta vida que se trata del pecado, hemos notado que el mensaje es que Dios es luz, no existe un camino luz nublado, y también en este camino de luz hay un plan para mantenernos en la luz. Y aquí son versículos que a mí me han ayudado muchísimo el estudiarlo y el analizarlo. Pero si andamos en luz, vean este condicional aquí, si andamos en luz, como Él está en luz, un efecto es, tenemos comunión unos con otros, ¿y cuál es lo otro? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quiero que usted note esto, hermano. Si usted está andando en la luz, usted va a tener comunión con otros. Su comunión no va a ser interrumpida porque el pecado es lo que interrumpe la comunión. Y número 2, usted tendrá esta promesa de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que está diciendo aquí es que uno que anda en luz está tratando los pecados en su vida. Una persona que anda en luz trata los pecados en su vida y no los deja y no convive con ellos, y por lo tanto confesará sus pecados. Eso es lo que está diciendo aquí. Uno que anda en luz trata los pecados en su vida y no tiene vergüenza que otro le diga acerca de sus pecados y no se ofende. Al contrario, busca que otros le digan. Una persona que está en luz no acepta sencillamente y fácilmente la derrota por el pecado. Está tratándolos y la sangre de Jesucristo, por lo tanto, le limpia de todo pecado. Pero hay una condición para que la sangre de Jesucristo limpie a esa persona de todo pecado. Pero el que anda en luz está tratando el pecado en su vida. Eso es lo que necesitamos entender aquí. La sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. ¿Cuál es la base del perdón? En 1 de Juan 2:2 nos va a decir cuál es la base de este perdón. ¿Ya? 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la base del perdón es que Jesucristo es la propiciación, que Jesucristo cumplió todos los requerimientos de la ley de Dios en su vida, y Él nos lo ha dado a nosotros. Es en Él que somos perdonados. No es, y aquí les voy a decir esto, o antes les digo esto, somos perdonados por Él. Nuestro Dios Santo juzgó el pecado en la cruz, en Jesús. Él lo pagó por nosotros. Ahora le voy a decir cuál no es la base del perdón de pecados. La base no es que nosotros le prometemos a Dios un cambio. Señor, yo voy a cambiar, por eso perdóname. No. La base de que Dios te va a perdonar no es que tú le prometes cambio. ¿Ok? La base del perdón tampoco es que Señor, perdóname porque tú sabes que no soy tan malo. La base no es que tú eres un poquito de bueno. Eso no es la base del perdón. La base del perdón solamente está en Jesucristo y su sacrificio. Eso es todo. Si Dios te va a perdonar algo en esta vida, es porque Jesús lo pagó todo. Y Él cumplió todos los requerimientos de la ley. Y Él satisfizo todo lo que Dios demandaba por el castigo del pecado. Entonces, cuando tú pides perdón a Dios,
¿Cuál es la base del perdón? Jesucristo. Y cuando piensas en eso, no creas que Jesucristo no hizo mucho. A veces perdemos de vista esto, por eso es que es tan fácil decir, Dios, perdóname, y de ahí estoy decidido a seguir pecando en lo mismo, y no he hecho un pare ahí al pecado, sino que estoy diciéndolo como un asunto religioso, o me golpeo en el pecho, o me siento mal por un tiempo, y de ahí sigo pecando, sigo metido en lo que es en las tinieblas, y no hemos pensado y considerado cuánto pagó Jesús por nosotros. Esa es la base para que el Señor perdone nuestros pecados. Versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, uno que dice que no tiene pecado y está pecando, está engañándose a sí mismo. Y se llega a ese punto, hermanos. Se llega al punto de primero engañar a los demás. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Estoy bien y estás mal. Estás engañando a otros. Sigue avanzando y te endureciéndote y llegas al punto de engañarte a ti mismo. Sabes que hay pecado en tu vida y ya no haces nada y dices, pero no estoy tan mal. Porque yo hago esto, yo hago lo otro y yo también hago esto y en verdad yo creo que no estoy tan mal. Te estás engañando a ti mismo, estás diciendo a Dios mentiroso. La verdad no está en ti y estás degradándote. Estoy degradándome. Lo peor de todo viene en el versículo 10. Cuando sigo así en tinieblas dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces ya hemos pasado la barrera, ya hemos engañado a otros, nos engañamos a nosotros mismos y ahora, ¿a quién estamos intentando engañar? A Dios. ¿Se puede? No. Puedes engañarte, llegar a un punto de endurecerte y creer que sí, verdad, no eres tan malo y que no estás pecando tanto como para que te digan tanto, no, pero estás mal. Lo peor es cuando ya dices a Dios, no, yo creo que Dios está exagerando en su palabra. Y le haces a Dios mentiroso. Pero la forma de tratar el pecado, el camino para el perdón está en el versículo 9. Un versículo que estira esa bandera ahí, la hace brillar, porque si esto no fuera una realidad, estaríamos todos en tinieblas. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. ¿No? De toda maldad. Hay una condicional ahí para que usted reciba el perdón de todos sus pecados. ¿Cuál es? Confesarlo. ¿Y qué es confesarlo? Confesar es más que decir, Señor, he pecado. Es más que admitir el pecado. Sí, esto es pecado. Es más que simplemente, como cierta persona dijo después del culto, dijo, pastor, quiero arreglar mi vida porque hay pecados en mí. Entonces el pastor le dio un consejero y el consejero se fue con la persona, con el hermano, y el hermano comenzó a orar porque dijo, quiero orar para pedir perdón a Dios, y él comenzó a orar, Señor, perdóname, perdónanos de todos nuestros pecados. Y el consejero abrió los ojos, no me involucres en tus pecados, por favor. Si tú tienes pecados, ahí confiésalos tú, ¿ya? Y nómbralos, pero no me involucres con ellos. Porque la confesión no es decir, todos hemos pecado. La confesión no es decir, Señor, parece que he pecado. Oh Dios, yo creo que sí, estoy mal. No, la confesión es decir lo mismo que dice Dios acerca de la acción. ¿Cómo ve Dios esa acción? ¿Cómo lo llama Dios? Si es envidia, envidia lo llamas. Si es soberbia, soberbia lo llamas y pides perdón por eso. Si es mentira, mentira. Señor, perdóname por esta mentira. Perdóname por esto. En esta semana tuve que pedir perdón por una deshonestidad. Estábamos jugando voleibol y el árbitro me cobró una falta y yo dudé en aceptarla.
Y después de un rato dije, bueno, sí. Pequé. Después de ese día no le pedí perdón. Me fui a la casa, estuve ahí y mi pie al día siguiente se hinchó más porque estaba un poco mal aquí en el pie. Y el día miércoles dije, yo tengo que ir a pedirle perdón a él porque eso fue deshonesto. Eso era deshonesto. Entonces fui a él y le pedí perdón y le dije, perdóname porque fui deshonesto contigo y con Dios. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Tuve que admitir que pequé contra Dios y contra Él. Cuando confesamos un pecado, y eso es claro dentro del hogar, cuando los esposos arreglan pecados, cuando el papá arregla pecados con el hijo con el papá, hay que acostumbrarnos a mencionar el pecado que tenemos que confesar y pedir perdón y declarar, Señor, esto es pecado. Esto hice mal contra ti. No hice bien, Padre, perdóname. Y si tienes que pedir perdón a otro por una mentira, aplica la humildad, derriba el orgullo y anda a la persona y dile, pequé contra ti en esto, fui así, asá, y menciónalo. Porque la palabra de Dios pone esa condición. Confesar no es solamente decir que pequé, sino es que tú declares que piensas de esa acción en la misma forma que Dios lo piensa y lo ha declarado. ¿Lo entiende? Ahí dice versículo 9, si confesamos nuestros pecados, si haces así, si obedeces la palabra de Dios en esa forma, entonces Él te perdona de todos tus pecados en la base de Cristo. Pero si no lo confiesas así, ahora te voy a decir algo más. Si tú no has confesado pecados así en el pasado, será bueno que arregles ahora. Porque me imagino, siendo que la palabra de Dios dice esto, me imagino que Dios no te ha perdonado. Porque ¿cuál es la condición? Es confesarlo. Y si no lo confieso, entonces Dios no me perdona. Tengo que ver la maldad y el pecado tal y como Dios lo ve. Uno que tiene la vida genuina en Cristo, es uno que trata el pecado y lo confiesa. Y no solamente lo confiesa, porque la confesión requiere algo más que simplemente una confesión hablada. Quiero que vayamos a Salmo capítulo 51. Salmo 51. Fíjense en lo que David dijo. 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué estaba implicando David en su confesión? ¿Qué implicaba? ¿Iba a seguir pecando él? ¿Iba a buscar nuevamente ese pecado? No. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Ayúdame, oh Dios, a ya no estar en eso. Quiero practicar la justicia. Salmo 32, 5 y 6. Dice el salmista también, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Uno que confiesa el pecado, uno que realmente está arrepentido de su pecado, va a apartarse de sus pecados. Último verso en esta tarde, Proverbios 28:13. Fácil este verso, muchos lo tienen anotado ahí en su Biblia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión, ¿qué implica? Apartarse del pecado. Entonces la promesa está dada allí. Uno que tiene la vida genuina va a tratar el pecado en su vida. Vamos a concluir en esta forma. Querido hermano, querida hermana, ¿estás tratando el pecado en tu vida? ¿O estás conviviendo con el pecado? ¿Cuándo debo confesar, pastor, el pecado?
cuando lo percibes. Cuando percibes el pecado, lo confiesas de inmediato y te apartas de él. Y la pregunta de Dios para ti es, ¿estás confesando tus pecados y te estás apartando de ellos? ¿Estoy haciéndolo? Esa es la evidencia de una vida genuina. Y si tienes la vida de Cristo en ti, debes estar tratando el pecado. Y debes estar día a día caminando en la luz de Dios.